Yo soy Gustavo Machado, quien va a coordinar. Para mí es un gusto porque implica volver a una actividad de INAU después de unos meses de haber dejado de trabajar en él. Y sobre todo también porque las dos presentaciones creo que nos van a dar insumos bien interesantes para intercambiar en este planteo que el Instituto ha promovido sobre el tema de las parentalidades. Así que vamos a hacer, los compañeros van a presentar primero ellos, van a estar las dos presentaciones y después vamos a generar un espacio de preguntas, planteos, comentarios, etcétera, que vamos a intercambiar. Así que quien tenga preguntas sobre la primera presentación, la nota, la guarda y después cuando llegue el momento del intercambio la puede realizar. ¿Está? ¿Alguna aclaración sobre lo que dice el programa? La primera presentación es la que se llama Equidad de Género y Generaciones en las políticas de cuidado de niños, niñas y adolescentes. Las que van a presentar son la doctora Alicia Deus y la licenciada en Psicología Jimena Prato, no Cintia Pérez como plantea ahí, a no ser que Jimena esté más Cintia y capaz que ahora decide cambiar de nombre y decirle Cintia. Inicialmente vamos a mantenerlo de Jimena. Pero es parte de una sistematización de un proyecto que es un convenio de 3 instituciones que son Aldeas Infantiles, IASI y el INAU, pero que ellas seguramente van a poder comentar mejor. Voy a hacer una breve presentación de las dos compañeras. Seguramente muchos ya la conocen porque por diferentes espacios y lugares hemos coordinado, hemos realizado trabajo conjunto con ellas. Alicia Deus es abogada, integrante de la cooperativa de abogadas IASI, Infancia, Adolescencia Ciudadana. Tiene diploma especialidad en Infancia y Políticas Públicas y en Género y Políticas Públicas por la UDELAR y por Flaxo, respectivamente. Y Jimena Prato, licenciada en Psicología, está diplomada en Estudios de Género con especialización en Políticas Públicas y Masculinidades. Integra el equipo técnico del proyecto de Equidad de Género y Generacional en las políticas de cuidado de niñas y adolescentes, que es de donde surge la presentación de hoy. ¿Está? Así que vamos con las compañeras. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Vamos a presentar el proyecto a grandes rasgos, enfatizando en algunos aspectos del proyecto, no en todos, porque si no, no nos darían los 15 minutos. Y lo vamos a hacer con Jimena un poco complementándonos, porque yo estoy en la co-coordinación del proyecto, junto con la doctora Diana González desde el lado de IASI, y Jimena ha estado en el equipo técnico en diversas áreas del proyecto. Este proyecto tiene su origen en una investigación que hicieron IASI a solicitud de Aldeas Infantiles en el año 2010 con respecto a una investigación sobre la situación de las niñas, niños y adolescentes privados total o parcialmente del cuidado familiar en el Uruguay. La verdad que no había estudios previos prácticamente, no había demasiados datos y la investigación dio mucha información bastante impactante. Por ejemplo, que en ese momento había casi 4.500 niños privados total o parcialmente del cuidado familiar, o sea, 4 por 1000 de la población menor de 19 años, lo cual para nuestro país es una cifra importante, y que los principales factores o causas de la pérdida del cuidado familiar de las niñas, niños y adolescentes, uno de los principales factores es la violencia de género. Otros factores son las adicciones, las enfermedades psiquiátricas y la pobreza, como que atraviesa a todas estas situaciones, ¿no? Acá, que bueno, la interseccionalidad es un concepto importantísimo para manejar en la búsqueda de políticas públicas y de soluciones a esta problemática. La violencia de género y su consecuencia de la pérdida del cuidado familiar para las niñas, niños y adolescentes es un problema que realmente estaba bastante invisibilizado en este país, y los servicios en general estaban enfocados a las mujeres, a la atención de las mujeres víctimas de violencia por un lado,
y a la atención de los niños como problema individual. No había una atención integral a la familia, con el resultado de la estigmatización para las mujeres que no pueden cuidar y para los niños y adolescentes que quedan institucionalizados, ¿no? Evidentemente el sistema patriarcal, que todavía es hegemónico en nuestro país, pone tradicionalmente de cargo exclusivo de las mujeres el cuidado de las niñas, niños y adolescentes y de las demás personas dependientes. Esto a su vez produce que las mujeres deban dedicar trabajo sin remuneración a estas tareas de cuidado, y con la consiguiente feminización e infantilización de la pobreza, que retroalimenta todas estas problemáticas. La pérdida del cuidado familiar, que en muchísimas ocasiones se produce por ejemplo por la falta de vivienda de la familia, es una consecuencia de la pobreza, y bueno, no está visto desde la problemática desde una perspectiva de género y generaciones para abordar las intervenciones. Bueno, los socios, como lo decía Gustavo, en el proyecto que tiene financiación de la Unión Europea son Aldeas Infantiles, SOS, Infancia y Adolescencia Ciudadana e INAU. Y contamos con el apoyo de la bancada bicameral femenina. Y el objetivo general del proyecto es lograr que en el diseño y desarrollo de las políticas integrales de cuidado en el Uruguay se incluyan planes, programas y acciones que atienden las situaciones de niñas, niños y adolescentes privados total o parcialmente del cuidado familiar, desde un enfoque de derechos y garantizando la equidad de género y generacional. Como objetivos específicos del proyecto tenemos la de concientizar y capacitar a los responsables y operadores de instituciones públicas y privadas sobre la incidencia de la violencia de género en la pérdida del cuidado, y en las alternativas posibles que garanticen el derecho, la preservación del derecho a la vida familiar y comunitaria de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Otro de los objetivos específicos es fortalecer el marco legislativo e institucional de protección de derechos de las mujeres y de las niñas, niños y adolescentes, generando nuevas respuestas para garantizar la vida en familia de las personas afectadas por la violencia de género. Formular recomendaciones y pautas de intervención con familias que hayan perdido o tengan riesgo de perder la capacidad del cuidado parental a causa de haber vivido o de estar viviendo situaciones de violencia de género. Recomendaciones estas que sean apropiadas e incorporadas como estándares de INAU y otras instituciones que trabajen en la temática, ¿no? En cuanto a las actividades, o sea, el proyecto tiene una duración de 36 meses y está en su tercer año de ejecución en este año 2014. O sea que es el último año, ¿no? En cuanto a las actividades que hemos venido cumpliendo, están las instancias de encuentro, sensibilización, capacitación e intercambio entre operadores multidisciplinarios de diversos ámbitos en 3 regiones del país que se seleccionaron al inicio del proyecto, porque no podíamos abarcar obviamente todo el país, ¿no? Eran Montevideo, Maldonado y Cerro Largo. Otra de las actividades fueron instancias de encuentro e intercambio con adolescentes que han perdido el cuidado o se encuentran en riesgo de perderlo, con las mujeres que no han podido cuidar o que tienen dificultades para hacerlo, y con personas que brindan cuidado alternativo. No sé si acá... Capaz que contarles brevemente lo que fueron estas instancias, que fueron sobre todo a fines del 2012. Estoy hablando sin micrófono, ¿no? No. Y en el año 2013, en cuanto a las actividades de sensibilización y de capacitación con operadores, en los diferentes departamentos se hizo como primero
una delimitación de zona. En Montevideo fue en la región oeste, y trabajamos en lo que dimos en llamar un ciclo de capacitaciones, donde participaron un montón de colegas y gente que está trabajando a nivel de territorio, tanto del área jurídica, de la salud, como operadores psicosociales. Allí lo que nos pareció que estuvo bueno, que fue esto de poder empezar a problematizar y poner sobre la mesa qué es esto de cuidar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, en un marco de una familia donde hay violencia, por ejemplo, ¿no? Empezar a problematizar la conceptualización de cuidado como derecho. Bueno, ahí transitamos un proceso de aprendizaje entre todas y todos los que participamos, que tenía que ver con esto de revisar desde qué conceptualización de cuidado venimos pensando y venimos interviniendo, y desde una perspectiva de género y generaciones. Después, a partir de este colectivo que se fue generando, surgieron otras instancias de capacitación y fuimos haciendo generando como otros dispositivos. Por ejemplo, lo que fueron talleres con adolescentes institucionalizados, eran adolescentes vinculados a algunas de las personas que participaron de este ciclo de capacitación. Ahí hicimos una serie de talleres, por cierto, bastante difíciles, ¿no? No para que los chiquilines, acá nos miramos algunas. Hubo un encuentro de gurises institucionalizados en aldeas y en el INAU, y bueno, difíciles porque ponerse a hablar de derechos que les estamos vulnerando a los propios chiquilines, no los énfasis, como es problematizar con ellos su derecho a vivir en familia, como es el tratar de estar vinculados y no pueden vivir con su familia, y si se hizo todo lo posible para que vivan con sus familias, y así todo no pudimos, pueden estar vinculados sí a su comunidad y no desarraigados como los chiquilines con los que nos encontramos, puedan estar viviendo con sus hermanas y hermanos y no separados por razones de sexo o de edad. Así que bueno, por ahí comenzamos. Luego hubo algunos intentos de trabajar con mamás, con papás, con mujeres y varones que no están pudiendo cuidar a sus hijos, que en principio fue fallido y luego más adelante lo logramos, ahora se los vamos a contar más adelante. Sí, estuvimos trabajando un tiempo que fue también muy difícil de sostener desde la institucionalidad, con educadoras de aldeas y educadoras de INAU que están en contacto, que están cuidando, apoyando el cuidado de chiquilines institucionalizados. Fue una tarea muy difícil. Las urgencias primaron a la hora de poder participar de esos espacios que estas educadoras, como técnicas, como educadoras, como mujeres, trataban de defender, trataban de tener, se hicieron acuerdos importantes para poder sostenerlos, pero fue bastante difícil, donde también uno de los temas fuertes que tratamos de introducir y de conversar con ella fue el tema de, cómo estamos trabajando con las familias de los chiquilines, ¿no? Con la familia biológica, con la familia de origen, fue uno de los temas que se trabajaron en estas instancias. Sigo. Otra de las actividades fue actividades dirigidas a la conceptualización de estos grupos y operadores con los que se hicieron los talleres, de la necesidad del trabajo en red para el apoyo y seguimiento de las familias que atraviesan crisis en las tareas de cuidado como consecuencia de situaciones de violencia. Otra de las actividades es que está en proceso, las que voy a decir todavía no están finalizadas, es la elaboración de un documento para su inclusión un documento de política pública, era lo que preveía originalmente el proyecto. Esto tuvo una derivación muy interesante. En primer lugar, ese documento se está elaborando, se hizo todo un análisis de las políticas y planes y programas existentes en el país, pero ustedes, sabrán que el Sistema Nacional Integrado de Cuidados en este periodo de gobierno, si bien se mencionó al principio como un proyecto, como parte del programa de gobierno, no se concretó, pero sí hay pautas de implementación, y sobre todo la sociedad civil comenzó a organizarse para incidir desde ese lugar, desde la sociedad civil, y se fue creando una red pro Sistema Nacional Integrado de Cuidados, y nosotros desde el propio proyecto, así como también de las instituciones que lo integramos,
de las instituciones no gubernamentales, ¿no? Contribuimos a la gestación de esa red que, bueno, que realmente está teniendo una relevancia importante, con mucha tarea de movilización, de sensibilización, de incidencia, de producción de contenidos, de lo que debería ser y implementarse como un sistema nacional integrado de cuidados. O sea que este ítem del proyecto, de alguna manera entendemos que se amplió, porque no solamente estamos aportando un documento para incluir o ser considerado dentro de las políticas públicas de cuidado, sino que, bueno, tenemos una participación activa desde la sociedad civil en la incidencia. De todas maneras, nos parece fundamental destacar esto porque los cuidados, desde la conceptualización que se hace del proyecto y desde lo que está gestándose en esta red ProCuidados, propicia la corresponsabilidad de mujeres y varones en los cuidados y la corresponsabilidad del Estado. Esto, bueno, entra dentro, obviamente, de los objetivos del proyecto, buscando la equidad de género, ¿no? Otra de las actividades complementarias es la redacción de una propuesta para ser presentada como anteproyecto de ley en el Parlamento Nacional, para incluir o agregar un apartado sobre alternativas de cuidado familiar y los principios y normas de intervención de las directrices de Naciones Unidas sobre cuidados alternativos, en principio en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Esta propuesta o esta actividad también se está elaborando desde la parte jurídica un informe un poco analizando lo que es el derecho comparado en esta materia, cuáles son los estándares internacionales para que la propuesta sea como más integral. Quizá no solamente sea una propuesta de agregado al Código de la Niñez y la Adolescencia, sino que se proponga modificar alguna otra norma legal que en este momento está vigente. Pero nosotros estamos proyectando un seminario nacional, que es parte también del proyecto, donde se van a presentar los productos del proyecto, ¿no? Uno va a ser la propuesta legislativa, otro va a ser este documento de políticas, y la tercera actividad, que también tiene un producto concreto, es que ya se han realizado las experiencias pilotos de intervención con familias en riesgo de perder el cuidado o que han perdido transitoriamente el cuidado de sus hijos o hijas. La experiencia piloto también de talleres con familias biológicas o extensas y con adolescentes privados del cuidado de sus familias, la sistematización de estas experiencias piloto y la elaboración, a partir de la sistematización, de un protocolo de intervención. Sí. En cuanto a la experiencia piloto de intervención con familias, el equipo contó con Cecilia Galuso, Anabel Pérez y Janet González como el equipo técnico. Ahí lo que hicimos fue, junto a las familias y junto a los equipos que se encontraban interviniendo, muchos de ellos gente, operadores, técnicos que estaban vinculándose al proyecto a partir de las capacitaciones previas de las que hablamos hace un rato, acercaron situaciones en las que se pensaban se podía hacer un aporte desde esta experiencia piloto, situaciones con algunas características en particular que tenían que ver con esto de estar en riesgo o haber perdido recientemente el cuidado de sus hijos por razones de violencia en la familia como causa, o podríamos pensarlo por cómo hemos intervenido, que llegamos a esas, ¿no? a esa situación como consecuencia de una intervención. Y ahí se hizo un trabajo muy importante de todo un año, donde vamos a estar presentando en este seminario la sistematización. Es una sistematización que intenta pensar la práctica nuestra, de nosotras mismas, de nosotros con otros y de otros, ¿no? Es una sistematización que
sobre todo apela a pensar en metodologías de intervención. Esa es la propuesta, por supuesto que desde un determinado marco conceptual, pero la propuesta es pensar las intervenciones. Es una sistematización que muestra una manera de trabajo, una metodología de intervención, la pone a la vista, a probar con otros equipos. Y bueno, y ahí se nos presentan un montón de desafíos, dificultades, obstáculos y alguna luz en el camino que vamos a querer compartir en el seminario, que tiene que ver con, quizás a veces con condiciones concretas de trabajo y la cantidad de tiempo y demás que dedicamos al trabajo con estas familias, a veces con cuestiones conceptuales de cómo entendemos estas situaciones y de las cuales actuamos. Así que este va a ser un material que vamos a presentar. Y la otra es una experiencia que tuve el gusto de compartir con las compañeras del programa de acogimiento familiar de INAU, donde realizamos recientemente, estamos evaluando la propuesta, hicimos un ciclo de talleres con adolescentes vinculados al programa, en este caso adolescentes cuidados en el sistema de cuidadoras, ya terminamos, con familias biológicas, es decir, tuvimos la experiencia bastante novedosa, por cierto, de trabajar con mamás y papás que no están pudiendo cuidar a sus hijos, muchas veces desde hace muchos años, y con familias extensas que se están haciendo cargo de sus sobrinas, nietas, nietos. Así que también vamos a estar presentando esto en el seminario que hoy estamos adelantando en octubre. Bien, por ahí. Sí, una cosita nomás que creo que no lo dijimos, no sé si estaba en el PowerPoint, que para estas experiencias piloto, el proyecto concretamente hizo un convenio con La Barca, porque La Barca tiene una metodología de trabajo, hace años que está haciendo esa experiencia y nos interesaba que pudiera el aporte de ellos. Bueno. Ahí va, hay cambio en el equipo.